Y esta tarde, casi tarde, quiero compartir un tema que he titulado Zonas de Turbulencia, ¿vale? Que está basado en el capítulo 6 en la vida que nosotros llamamos espiritual, que abarca todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Hay momentos de aflicción, momentos de tranquilidad, hay momentos de paz. No siempre están las cosas como quisiéramos, pero hemos comprendido y entendido que las cosas van avanzando y que siempre puede haber algo contrario a nuestra tranquilidad. Sabemos que el mundo se dirige en una corriente distinta a la de Dios y es contrario y genera ese tipo de cosas, fricciones. Caminar por el camino angosto nunca significó algo fácil. Tomar la cruz, negarse a sí mismo cada día, seguir al Señor no es, ni suena, ni será sencillo. No estamos preparados casi para dejarlo todo. Este, a veces preferimos más a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. A veces preferimos más algún trabajo que nos ha dado todo en la vida. Y estas cosas a veces nos estorban para seguir al Señor. Y tomar la mano del arado, dice Jesús, para trabajar y volver hacia atrás significa no estar preparado o dispuesto para ser su discípulo. Esto conlleva un riesgo cuando nuestro corazón está atento en otras cosas que no es el Señor, porque otras cosas que es el Señor es inestable, como nuestros familiares o nuestro trabajo. Y cuando seguimos a nuestro Señor en serio, vamos en contra de la corriente de todo lo que el mundo vende y ofrece como seguridad y felicidad. Al tomarnos en serio sus caminos, nos enfrentamos naturalmente a una adversidad, a la incomodidad y al sufrimiento en otras ocasiones. Es inevitable y hemos concluido que es una ley en la vida espiritual. A toda acción en dirección del reino corresponde una reacción, una oposición en sentido. Pero nosotros estamos comprendiendo que mientras que el enemigo o la oposición quiere que nos detengamos para las acciones u obras para Dios, nosotros entendemos que Dios quiere que sigamos avanzando y que no detengamos esta obra. Pero si no existe esa claridad en nuestros corazones y un propósito cada día al levantarnos y salir de nuestra casa y esforzarnos cada día por avanzar en el reino, hermano, será difícil perseverar en este camino que es un camino largo de perseverancia, una carrera larga, que dice el libro de Hebreos que corramos con paciencia. Y creo que esta falta de claridad de propósito en el día a día, de cómo servimos a Dios o de cuál es el camino o la meta a la cual debemos llegar, nos ha llevado a una gran cantidad de creyentes a detenernos, a no tener un rumbo y estar sentados, por así decirlo. Debemos tener entonces una visión clara, porque de lo contrario, tenemos rumbo, esto será catastrófico en nuestra vida espiritual. Quienes han viajado en avión saben que casi todos los vuelos se enfrentan a una zona llamada de turbulencias, en la que se prenden las luces, y el piloto pide a todos que tomen sus asientos, que abrochen sus cinturones, y las azafatas se cercioran que así suceda. Y es ahí donde algunos pasajeros ponen atención, callan para lo que se tengan que decir, para las indicaciones. Algunos empiezan a orar casi inconscientemente, otros se preparan, se sientan, otros siguen dormidos, pero con cierta precaución. Y el piloto, en su experiencia, en su sabiduría, en su práctica, no niega la adversidad, sino que la enfrenta. Y de hecho, parte importante de ser piloto es enfrentar estas turbulencias, es llevar a personas de un lugar a otro destino. Para esto estudió, para esto se preparó, para esto le pagan. Y en este lenguaje de turbulencias, de vuelos, de pilotos, hay dos tipos de turbulencias que sin entrar en términos técnicos podríamos llamar las turbulencias invisibles y las turbulencias visibles. Las visibles son las que se detectan mediante dispositivos de tecnología que los mismos aviones o en las bases tienen y que se identifican y que a la hora de planear la ruta el piloto o el equipo comienzan a esquivar esas turbulencias que se alcanzan a ver, que existen por zonas de clima de un lugar a otro. Pero hay otras turbulencias que son invisibles, que no se pueden prever, que son ocasionadas por cambios climáticos del momento y que generan corrientes a chorro que no se pueden prevenir y se
tiene que estar preparado para eso. Esas turbulencias es a las que los pilotos se enfrentan casi en cada vuelo y las que están preparados para ello. Desde este punto de partida que les acabo de mencionar y tomando como base el capítulo 6 de Nehemías, quiero compartir con ustedes 4 claves para enfrentar las zonas de turbulencia en la vida. Y la primera clave, el primer punto es un propósito definido. Y vamos a leer los versículos 1. Del versículo 1 vamos a leer el capítulo 6 para afrontar este punto número 1. Un propósito definido. Nehemías dice en el capítulo 6, versículo 1, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en sus edificios. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo, Nehemías, en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaba Nehemías era hacer daño. Ese valle del Ono estaba a unos 30 kilómetros de ahí, y ese caminar de Nehemías, o ese recorrer hasta allá, posiblemente ellos querían hacerle un daño. Y hasta este momento ha sido muy reiterativo que habrá en la vida cristiana oposición, sí o sí, no hay alternativas. Si usamos esta ilustración del piloto de las turbulencias, nos queda claro que nosotros, como pilotos, vamos a emprender viajes y viajes y viajes en la dirección del reino de Dios, y en esos viajes y viajes que vamos a hacer, vamos a enfrentarnos con turbulencias, por lo cual debemos estar preparados para ellas. Nehemías se ha enfrentado a este grupo de oposición desde el principio, desde los primeros días que estaba ahí, como 3 veces se narra en los capítulos 2 al 6. Se puede decir que Nehemías ya tenía callo en estas adversidades, pero ninguna de esas adversidades lo ha detenido hasta este momento. Ni las burlas, ni los ataques frontales lo llevaron a desanimarse, ni las calumnias, ni las amenazas de muerte, ni las estrategias de los enemigos lo hacen detener. Y la pregunta de este primer punto es, ¿por qué Nehemías no se detiene ante nada? Y la respuesta simple, lo dice el título de este punto, tenía un propósito bien definido, por el cual se levantaba cada día, era la razón de su existir, más allá del valor de su misma vida. La respuesta, la respuesta simple es tener un propósito definido que, como dije, era más grande que su misma vida. Un propósito de Dios para su vida y para sus hermanos, para el reino de Dios. Por eso en el versículo 3 fíjense lo que dice Nehemías. Así que envié unos mensajeros a decirles a este grupo de oposición: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Ok? Bueno, aquí se ve claramente que en el corazón de Nehemías solo existía un pensamiento que lo hacía que se ocupara todo su tiempo en una gran obra, dice ahí el texto. No puedo distraerme, no puedo ni siquiera hacer otras cosas buenas porque tengo una cosa mayor, una obra grande. Si me descuido, la obra que Dios me mandó a hacer quedará interrumpida. Es muy importante, hermanos, identificar en nuestra vida cotidiana esto, porque ciertamente hay pecados que debemos esquivar, hay pecados graves en la iglesia cristiana, no estamos exentos, nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida cristiana que hay adulterios, fornicaciones, mentiras, calumnias, fraudes, etcétera. Sin embargo, a lo que yo voy a atender el día de hoy es a las turbulencias más invisibles. Estas turbulencias visibles, el pecado grosero, los pecados que de verdad ni siquiera se debe mencionar en un cristiano, como dice Pablo, podemos evitarlos y esquivarlos y estamos claros, pero hay otras adversidades o turbulencias que no las identificamos y no pensamos que son malas o que nos vayan a desviar del propósito, y son aquellas a las que queremos poner atención este día. ¿Ok? Las invisibles son aquellas situaciones que no son malas, que no parecen algo malo en sí mismo, pero que toman nuestra atención, nuestro tiempo y poco a poco ganan nuestros corazones, dejando para el final, como las obras, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida, lo que Dios nos ha designado para trabajar. Y ese es el mayor problema del cristiano de hoy. No hay un propósito claro,
de cómo participamos en su gran obra día a día después del domingo. Muchas veces queremos un puesto en la iglesia para servir, para demostrar nuestros talentos y de repente nos sentimos desalentados porque no hay lugar en la nómina de la iglesia, por decirlo de algún modo. No hay lugar donde nosotros podamos servir, donde nosotros podamos cantar o enseñar y entonces pensamos que no servimos. Pero yo he insistido muchas veces que nosotros no necesariamente debemos servir dentro de la iglesia, que ahí sí un 10%, pero ¿qué con el otro 90%? Todos debemos enfocarnos hacia afuera, desde adentro y hacia afuera. Y eso es algo que no hemos puesto. No estamos preparados para enfrentar esas turbulencias invisibles y es más, ni siquiera las turbulencias visibles, los pecados que sabemos que no debemos hacer, ahí estamos y caemos. Eso lo hacemos porque somos débiles, porque no tenemos idea de que los vamos a enfrentar. Un cristiano que no tiene una ruta trazada de cómo agradar a Dios va a ir sin rumbo enfrentando turbulencias que podría evitar, como el pecado. Y esas turbulencias nos llevan a la ruina. Pero ni esas estamos capacitados de identificar, mucho menos las que son más sutiles. Si nosotros estamos como pilotos en el reino para enfrentar las turbulencias, hermanos, debemos prepararnos para ello. Somos negligentes si nosotros dejamos a la deriva a los pasajeros que Dios nos puso en nuestras vidas, que debemos llevar de un lugar hacia Cristo. Nosotros somos pilotos que llevamos a las personas en el avión del Evangelio hacia Cristo. Y si nosotros no tenemos un rumbo y no planificamos esa estrategia de vuelo, vamos a enfrentarnos a turbulencias, pecados o distracciones o situaciones adversas que nos harán abortar la misión. Y hermanos, en esto no se agrada a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros actuemos, que nuestras obras glorifiquen su reino. Entonces, si nosotros no hacemos nada para servir, para amar a las personas, ya es el Evangelio, un piloto que no toma toda la tranquilidad, toda la estrategia de preparar su avión, de preparar el combustible, de trazar la ruta que las zonas de turbulencia y que cuando se enfrente a una esté preparado para atravesarla. Las vidas cristianas, las vidas grandes en el Señor solamente es posibles o son producidas cuando un compromiso de verdad se ciñe a una gran causa. Solamente una gran causa, un gran propósito puede levantar en nosotros un gran compromiso. Solamente un propósito definido que es, nosotros entendemos en la gran comisión y el gran mandamiento. Solamente ese propósito que supera las expectativas de nuestra vida puede llevarnos de verdad a seguir adelante en el camino del Señor, llevar viajes y viajes a Cristo, las personas que están cerca de nosotros. El punto número 2 o la clave número 2 para enfrentar una turbulencia o las turbulencias es discernimiento, ¿sale? Primero propósito definido y después un discernimiento avanzado, digámoslo de esta manera. Leemos el versículo 4. Del versículo 4 al versículo 7 se vuelve a insistir esta oposición. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La quinta vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que decía: corre el rumor, dice, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según el rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, dice Sanballat, ven, mías, y hablemos de ese asunto, te queremos ayudar antes de que esto llegue al oído del rey Artajerjes y se sienta traicionado y te asesine. Fíjense la mentira y calumnia de esos hombres. Pero aquí viene el discernimiento, que en el cristiano, el discernimiento es como el sentido común en las personas eh, normales, en las personas comunes, en las personas del mundo, cualquier persona común. Dicen que es un superpoder, no es tan común. Pero en la vida cristiana el sentido espiritual, el discernimiento es como el sentido espiritual, que no se da al por mayor, no se vende en la tiendita de la esquina, y carecer de ello nos lleva a fracasar en los propósitos o en los viajes que Dios nos ha dado muy continuamente.
queremos a veces, por no tener esa claridad de dónde vamos y cómo lo hacemos, queremos tirar la toalla constantemente, porque no será, no atendemos la instrucción y no hay discernimiento en nuestras mentes. Entonces, cuando nosotros estamos realmente avanzando en el camino del Señor, llevando viajes, vamos creciendo en el discernimiento, y cuando mayor intensidad hay en la oposición, cuando más frecuencia, como este versículos que acabamos de leer, es cuando llevamos a una altura de un vuelo importante. Pero es aquí donde viene el uso del sentido común y del sentido ciudadano. En ese sentido, en la vida del piloto, ¿qué es lo que hace el piloto cuando sabe que va a la mitad del vuelo, va en una parte alta y encuentra turbulencia? Tiene claro que no puede regresar porque tiene una meta y sabe cómo enfrentar esas circunstancias. Una cosa viene de la otra. Si tú sabes que debes emprender un viaje a un destino y vas a la mitad del vuelo, hablando metafóricamente, no te regresarás ante una dificultad. Seguirás y la enfrentarás, decidiendo que al pasar esa zona de turbulencias, hermanos, al pasarla, al enfrentarla, vas a llegar a una meta, vas a llegar a un destino. Si nosotros no tenemos claro y no deseamos llegar a ese destino, no tenemos claro la ruta, a la primera turbulencia nos vamos a detener, nos vamos a regresar, siendo esto algo que no tiene sentido. La palabra discernimiento viene de un vocablo griego que podemos leer como diacrisis, que básicamente es la capacidad de distinguir, así de esta capacidad de distinguir lo que les acabo de mencionar, no los pecados graves que cualquiera lo puede distinguir, sino distinguir aquellas cosas que sutilmente ganan nuestro corazón y que no son malas en sí mismo y nos llevan a dejar de volar. Y eso para un piloto no tiene sentido, su vocación, no volar. Pero esta capacidad de discernimiento, hermanos, como decía hace un momento, no se da fácil, se ejercita, ¿sí? Como dice Hebreos 5:14, les voy a leer brevemente, rápidamente este pasaje, Hebreos 5:14. En cambio, dice el escritor de Hebreos, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su capacidad de percepción espiritual. Fíjense, hermano, dice el escritor de Hebreos, antes de esto, que cuando ya muchos deberían ser maestros, necesitan volver a los rudimentos. Compara la leche que toma un bebé cuando es bebé a un alimento sólido que necesita una persona adulta, que ya es adulta. Es ahí donde, como cristianos, como pilotos del reino, pasamos muchos años siendo aprendices, siendo bebés, y no damos ese paso, no llegamos al alimento sólido que es que nos da a la vez la madurez, el discernimiento, el ejercicio de la obediencia nos lleva al ejercicio de discernimiento, a tener mayor discernimiento. Y eso no lo conseguimos de la noche a la mañana, hermanos. Es solamente la constancia en la meditación de la escritura la que nos lleva a esta capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Si no tenemos constancia en la meditación de la escritura, y la meditación me refiero al interés de acudir a la palabra de Dios, extraer lo que Él tiene para nosotros, poner nuestros corazones para obedecer, y nosotros no tenemos esa disposición y esa constancia en ella, hermanos, no desarrollaremos este discernimiento. La escritura, dice Pablo, nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos exhorta y nos capacita para todo lo bueno que Dios diseñó para nosotros, para su gran obra. Nehemías identificó claramente, sin mucho esfuerzo, discernió que los enemigos de la gran obra de Dios querían parar la obra. Eso es sumamente evidente y claro en el camino cristiano. Habrá enemigos que buscan parar las obras de Dios. Nehemías claramente identificó eso y dice en el versículo 8, volvemos a Nehemías 6. Yo envié a decirle ante esa estrategia de Sanballat, nada de lo que dices es cierto. No quiero ser rey. No quiero revelarme con Artajerjes que nos ayudó a construir todo esto. Estoy parafraseando. Todo esto es pura invención tuya, Sanballat. En realidad, lo que ustedes pretenden
era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Esa claridad, hermanos, la necesitamos hoy. Todo la adversidad que nosotros enfrentemos buscan desanimarnos, buscan nuestra desobediencia, buscan una delincuencia espiritual, como vimos la semana pasada, buscan que no tengamos autoridad moral para hablar del Evangelio, buscan esa desobediencia constante. Lo contrario a obedecer a Dios es no atender. Muchas veces vamos a hacer lo contrario y eso es lo que buscan. Cuando nosotros no tenemos claro los enemigos no son enemigos nuestros, sino la gran obra de Dios, nosotros nos vamos a enfrascar con disputas contra personas y vamos a encontrar personalmente muchas cosas. Cuando sabemos y entendemos que nuestras batallas no son contra carne y sangre o contra seres humanos, sino contra todo aquello que se opone a la obra de Dios, a la gran comisión y al gran mandamiento. Todo lo que estorba para este gran propósito, el gran mandamiento y la gran comisión, hermanos, nos distrae. Todo lo que nos ayuda distrae y nos lleva a detener la obra, a atrasarla o abandonarla completamente. Esta claridad de propósito, de llegar a un destino como un piloto lo tiene, sin esa preparación y capacidad o ese discernimiento para enfrentar la turbulencia, los pilotos del reino abandonarán una y otra vez su misión. Y no solo eso, sino que muchos dejarán de volar. Y eso no tiene sentido para un cristiano. Un cristiano sin misión no tiene sentido en sí mismo. Y muchos de nosotros nos perdemos, nos desanimamos porque no le encontramos sentido a nuestra vida, porque estamos sufriendo demasiado, porque estamos enfrentando enfermedades y nos desanimamos. Pero hermanos, eso es lo que quiere nuestro enemigo, desanimarnos. Quiere que continuemos adelante. Y vale la pena, hermanos, que es mejor que estar en la familia de Dios, ser parte de su reino. Es lo que pasa con nosotros en la vida del reino, nos veremos desanimados, dejaremos de pilotear para llevar a personas a Cristo, para servirlos y para amarlos. Pero cuando nosotros tenemos esta capacidad de discernir que si nuestro Señor quiere que viajemos una y otra vez, si esa es nuestra vocación, volar, entonces nuestro enemigo querrá detenernos esos vuelos. Y entonces nosotros entenderemos y buscaremos la forma simplemente de enfrentarlos. Imagínense que las turbulencias en algún punto hubiera sido una causa para que no hubiera vuelos, pues no habría vuelos casi nunca, ¿me explico? Si la oposición, si la enfermedad, si el fracaso, si las calumnias, si las amenazas fueran una válida adversidad para nosotros de tener la obra en manos, no habría obras para Dios. Entendamos esto. La vida en el mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor, pero bienaventurados aquellos que padecen persecución a causa de mí. Esto, hermanos, no lo podemos negar. Estas adversidades muchas veces nos duelen, nos van a llorar. Es natural también que necesitamos el golpe, necesitamos el dolor, lleguemos a desesperarnos, pero ahí nos lleva a la tercera clave para enfrentar una adversidad. Vimos que debemos tener un propósito claro, tenemos una vocación, debemos viajar de este lugar a este lugar. Ese es nuestro camino. Y también tenemos el discernimiento para atender y enfrentar las adversidades que se atraviesen en nuestro propósito de un lugar a otro. Y esas adversidades muchas veces no las identificamos tan fácilmente, no sabemos cómo enfrentarlas. Y es ahí donde nos lleva a este punto número 3, que es la oración ferviente. Otra vez la oración, ¿sí? Esto lo vimos ya hace tiempo en algunos sermones, en dos particularmente, el libro de Nehemías, ¿vale? Capítulo 1 y capítulo 2. Y en aquel entonces llamé a esos dos sermones, uno, las fases de la oración 4, y a otro, el ciclo de la oración, que básicamente es que esas cuatro fases se repiten una y otra vez en nuestra vida. En cada misión que emprendamos, en cada decisión, en esa situación. Y las fases de la oración como resumen o como recordatorio son cuatro. La primera fase de la oración es pedir dirección. Cuando no sabemos a dónde debemos ir, pedimos dirección al Señor. Cuando no sabemos qué decisión tomar, pedimos dirección al Señor. Cuando no sabemos en qué utilidad le podemos servir a Dios, pedimos dirección. Pero una vez que nos da esa dirección, que es la primera fase, nosotros pasamos a la fase 2, que es trazar la ruta.
Ya recibimos la dirección del Señor, de este punto vamos a viajar hasta ese punto e identificamos la ruta, calculamos la ruta y sabremos que esta ruta tendrá algunas complicaciones, algunas turbulencias, ¿vale? Esto nos lleva a la fase 3 que es solicitar los recursos por medio de la oración, cuando le pedimos a Dios que nos ayude en la necesidad, que nos dé fuerza, que prepare los recursos, que ponga esto, que ponga lo otro, y es la fase 3, cuando nosotros eh, sabemos qué implica viajar de un lugar a otro, caminar de un lugar cero a la meta, implicará esfuerzo, y nosotros comenzamos a caminar y calculamos, sabremos que necesitaremos combustible, sabremos que necesitaremos una ruta, y calculamos esta ruta y pedimos al Señor provisión. Y la cuarta fase de esta fase de la oración es moverse hacia la meta, moverse hacia la dirección que el Señor ya nos dio, ya solicitamos al Señor los recursos. Una vez que el Señor está dando los recursos, nosotros debemos dar pasos de fe hacia esa meta, ¿sale? Esas fases de la oración vuelven a repetirse cuando nosotros encontramos un nuevo desafío, cuando nosotros nos enfrentamos a una nueva adversidad, una nueva turbulencia, por lo que concluimos que nuestra vida cristiana es un ciclo de oración, de oración, de pedir dirección, de trazar la ruta, de solicitar los recursos, de accionar hacia la meta. Todo esto es la oración, no menos que eso, no solo pedir, no solo rogar, no solo acción de gracias, es pedir, es esperar, es confiar, es dar pasos de fe, es ver los milagros. Esa es la, se puede decir que es la vida cristiana que está activa en dirección del reino de Dios. Entonces, para enfrentar las turbulencias, requerimos lo que hizo Nehemías, tener claro el propósito por el cual te subiste un avión, por el cual la encendiste. Luego de discernir la ruta y los recursos para llegar, lo que nosotros hacemos solicitar en oración esos recursos, estas situaciones que a veces se escapan de nuestras manos. Y aquí es donde nuevamente Nehemías en este nuevo ciclo de oración levanta una oración, ya está enfrentándose otra vez a esos mismos enemigos en otra circunstancia, y que adician las personas lo quieren dañar, quieren desviarlo, distraerlo de la meta, y entonces Nehemías vuelve a levantar una oración. Fíjense lo que dice el final del versículo 9. Voy a leer desde el principio del 9. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, dice Nehemías. Pensaban desanimarnos para que no terminásemos la obra. Y ahora, Señor, fíjense la pequeña oración, pero oración. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Hay momentos, hermanos, donde sabemos que ha llegado el momento en el Señor que quiere que saquemos la casta, que enfrentemos la situación. Simplemente rogamos, ya estamos en la ruta del Señor, ya estamos avanzando, viendo posición y decimos, Señor, fortalece mis manos, Señor, dame valentía, Señor, dame inteligencia, Señor, abre la puerta. Fue lo que estaba haciendo Nehemías, viviendo una vida de oración. Cuando tenemos esa claridad del propósito a dónde vamos, podemos discernir cualquier turbulencia en la oración. Y la oración, sin duda, nos lleva a la acción, que fue el énfasis aquí. La oración nos lleva a la acción. Es esa luz verde de que el Señor nos dice, adelante, confía en mí. Es cuando el Señor nos pide, como aquel muchacho o Andrés le pidió, traigan los peces y los panes que tengan. Vamos a darles de comer. Es llevarles nuestros pocos peces, nuestros pocos panes y ver con nuestros propios ojos el milagro de Dios. Eso lo estamos aprendiendo. Tenemos que entenderlo una y otra vez cuando se nos, cuando se nos presenta una situación así, debemos confiar en el Señor. ¿Amén? Y esta, hermanos, Nehemías está ahí al principio del capítulo 6 y dice esta oración, entiende, discierne, camina, sigue avanzando, persevera y vuelve a repetirse otra turbulencia. Como que el enemigo estaba insistente, ya estaba a punto de capturar la muralla de Nehemías. El enemigo quería de verdad detenerlo, desanimarlo. Y ustedes pueden leer desde el versículo 10 al versículo 13 un nuevo intento de turbulencia de detener la obra de Dios. No voy a leer todo, voy a leer desde el versículo 12. Bueno, desde el versículo 11, ¿vale? Dice, yo no le respondí, dice Nehemías, yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida, no me esconderé, versículo 12. Y es que me di cuenta, otra vez ahí el discernimiento, me di cuenta de que Dios no había enviado a ese profeta.
sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado, ¿vale? Versículo 13, en efecto le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar de mí y desprestigiarme. Ok. Me di cuenta, nuevamente, hermanos, implica lo que he estado insistiendo en esos 3 puntos. Tener claro qué es lo que debes hacer. Nehemías tenía claro desde hace algunos meses que su obra, mejor dicho, la obra de Dios en él era construir la muralla. Construir la muralla y restaurar las puertas. Así que entendería que vendría oposición, nada de esa oposición lo iba a detener porque tenía claro que el Señor lo había mandado a reconstruir las murallas. Si el Señor nos manda algo, de verdad habrá algo que pueda detenernos. Hay algo imposible para Dios. O si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Cuando trabajamos en la obra de Dios, realmente somos invencibles porque vamos en su nombre. Él pelea batallas y confiamos y obedecemos. Es la historia del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios confiaba y obedecía, ellos vencían. Cuando no, ellos eran derrotados. Les insisto, hermanos, que no nos detengamos y que cuando hay esos momentos de turbulencia donde de verdad sentimos miedo, dolor, volvamos una vez y otra vez a la oración. Versículo 14, una vez más, Nehemías vuelve a la oración. ¿Sale? Vuelve a la oración. Un segundo. Volvió acá. No, vamos bien. Ok. Vuelve a la oración. Versículo 14. Dios mío, dice, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los profetas que quisieron intimidarme. Nuevamente, Nehemías le entrega a los enemigos de Dios, le entrega la oración a los enemigos de Dios. No son enemigos míos, Nehemías pensaba, son enemigos de tu obra, Señor, así que deténlos. Esa es la autoridad que vimos la semana pasada, que da entender a Dios, atender a Dios, a sus instrucciones, nos da una claridad y una autoridad para decir, a ver, si esto es de Dios, ¿por qué me vas a detener? No tengo miedo, soy de verdad invencible, porque yo vengo en el nombre de Dios y Él va a abrir las puertas y va a pelear. Y eso es esas son lo que reflejan las oraciones, esa autoridad, porque os obedecía a la voz de Dios. Terminamos con el cuarto punto. La cuarta clave para enfrentar las turbulencias, y yo diría que esta es fundamental, aunque todos lo son, pero sin esta, en cualquier momento las demás pueden verse disminuidas. Y esta cuarta clave es la perseverancia. Vamos al versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho, escuchen bien, con la ayuda de nuestro Dios. Repito esa última parte que me gustó. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, de que habíamos terminado la muralla en tan solo 52 días, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo, que esta obra de nuestro esfuerzo, de la claridad, de entender el propósito, del discernimiento, de enfrentarnos a cualquier adversidad, esta obra la habíamos hecho con la ayuda de Dios. Era un tiempo récord para ese trabajo, donde era crucial que Nehemías organizó bien a las personas, a los recursos, porque no todos eran expertos en construcción porque no tenían todos los materiales a la mano. Sin duda, solo podían lograrse con la ayuda de Dios. Esta gran muralla que rodea a Jerusalén, hermanos, fue vuelta a destruir en los años 70 después de Cristo y fue vuelta a reconstruir en los años 1500. Y se dice que esta muralla tenía o tiene 4.000 metros de largo. 4.000 metros de largo por 12 metros de altura promedio. 12 metros, fíjense, son como 3 niveles, o 4 niveles, perdón, 4 niveles en un edificio. 12 metros de alto y 3 metros de espesor. Muchísimo, ¿verdad? Entonces eran unos murotes. Por eso se le llama murallas. Bueno,
Yo hice una cálculo así muy rápido por los metros cuadrados y el espesor que eran, y esto debió costar unos 30 millones de pesos en la actualidad, entre materiales y mano de obra. Y más o menos implicó unas 4.000 personas trabajando día a día, porque no había ni herramientas especializadas, ni pinturas, ni mezcladoras para hacer mezcla, materiales ahí en la cercanía. El pueblo de Dios era más o menos unos 50.000 cuando regresaron, entre mujeres y adultos. Yo calculo que entre varones de edad que pueden trabajar eran como unos 8 a 10 adultos o varones, los cuales Nehemías nos había dicho más atrás que había puesto a la mitad a trabajar en la obra y a la mitad a trabajar como guardia. Más o menos de 4.000 a 5.000 personas si cuadran las cuentas para terminar la muralla en 50. Pero fíjense bien, increíblemente no les faltó material ni nada. En 52 días los muros estaban terminados. Y vaya que es más difícil, hermanos, eh, reconstruir algo que está en ruinas que construirlo de cero. Porque reconstruir algo implica que los pocos muros que están ahí en buenas condiciones se tienen que sanar y restaurar, y los que no se tienen que tumbar y todo el material moverlo y llevarlo lejos. Entonces implica mucho mayor esfuerzo. Pero Dios estaba con ellos, Dios está con los que trabajan en su obra, con los que atienden a su propósito, hermanos. Y es ahí donde yo pienso que si no sentimos que Dios está respaldándonos, es porque sencillamente no estamos nosotros trabajando en la obra de Dios. Nehemías perseveró, esta es la clave de este último punto, perseveró en el propósito por el cual Dios lo había movido de ser el copero, de tener un buen sueldo, de tener un buen puesto, de tener la vida hecha, la vida tranquila. Dios lo movió de ahí para llevarlo a su pueblo y comenzar a reconstruir esto. Tenía claridad, lo entendía y estaba comprometido con eso. Oró una y otra vez para pedir dirección, enfrentó una y otra vez a los enemigos y con la claridad y con el compromiso y con la perseverancia, hermanos, buscó los medios y logró el propósito y la meta por el cual él había sido llamado. Y aquí quiero terminar la reflexión en entender que ser un hombre usado por Dios no es nada sencillo. El camino que Nehemías recorrió se detonó en 52 días, pero hermanos, no habían pasado 52 días. Fíjense todo lo que pasó atrás de esos 52 días. Alrededor de 100 años habían pasado desde que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén y se llevó todo lo valioso a Babilonia. Desde ese momento que Jerusalén quedó conquistada, destruida y en ruinas, pasaron 100 años para que Nehemías regresara. Y tan solo en 52 días pudiera reconstruir. Pero quiero resaltar lo que resalté en ceremonias anteriores. Siempre hubo hombres que estuvieron dispuestos a escuchar a Dios, dispuestos a obedecer a Dios, y que desde el primer día de que salieron de Jerusalén hacia Babilonia, unos de esos hombres propusieron en su corazón no contaminarse ni desviarse de todo aquello que obstaculizara el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo fuera separado un tiempo de su presencia para que regresara y después volvieran a adorar. Y Daniel sabía esto. Daniel fue el hombre que comenzó desde el primer día a orar. Señor, restaura las murallas de Jerusalén. Señor, haz volver a los cautivos. Y no solamente oraba, sino que se propuso en su corazón lo que el profeta Jeremías había dicho cuando estuvieran fuera. ¿Qué es lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 29? En resumen, váyanse a Babilonia, yo voy a estar con ustedes allá, construyan casas, multiplíquense, fructifiquen, prosperen, oren para que la ciudad prospere, porque de esa forma ustedes prosperarán. Fíjense, Daniel llegó junto con sus amigos a grandes puestos de gobierno.
Y esa situación trajo prosperidad a Babilonia sin duda. Daniel fue una persona muy influyente ante los reyes, varios reyes de Babilonia y de Persia. Y entonces Daniel, con su trabajo, con su oración, con su insistencia, con su ruta de regreso a Jerusalén, comenzó a entender qué era lo que él debía hacer en ese momento. Y gracias a el testimonio de Daniel y de sus amigos hermanos, se abrieron las puertas para que Zorobabel, Esdras y Nehemías fueran ayudados por los reyes en turno. Y fue así por el cual Ciro hace que regresen los primeros judíos a Jerusalén a cargo de que estaba Zorobabel. Después regresa Esdras y Nehemías con sacerdotes y reconstruyendo el templo y las murallas. Todo esto, hermanos, todo esto solo fue posible porque hubo hombres que tenían claro el propósito de regresar, de reconstruir la ciudad. Solamente una vida así, una vida útil, productiva, eficiente, solamente será posible cuando hay un compromiso de nosotros para con Dios. Cuando hay un propósito definido en nuestra vida como ciudadanos del reino, como miembros de la familia de Dios, cuando hay discernimiento de que todo lo que estorba a la normalidad de Dios, a la misión de Dios, es una turbulencia que deberá enfrentarse mediante la oración. Que perseverar en esto nos llevará a las metas, de llevar de un lugar a otro a personas, de llevar, de viajar como pilotos, de servir a las personas, de llevarlos aquí. En esto, hermanos, hemos estado fracasando los últimos años. ¿Por qué? Porque hemos dejado que las turbulencias de la vida, que la depresión, que la enfermedad, que la falta, que la carencia, nos detenga del propósito que tiene para nosotros. Y es triste darnos cuenta que pueden pasar muchos años yendo a la iglesia y nosotros no tengamos un propósito. Algo que nos motive, que nos mueva, que nos levante, que nos haga esforzarnos, ser diferente, perseverar en ello y correr la meta. Esto es triste, no tener claridad en la meta, no tener discernimiento para enfrentar los enemigos en la oración, no perseverar, no pensar que vale la pena el camino del Señor, el camino de la santidad, el camino del amor sacrificial, el camino de negarnos a tomar nuestra cruz y de seguir adelante. Es triste pensar que si no estamos viviendo así es porque pensamos que vale más la tormenta, lo que el Señor nos ofrece, sus hijos, su familia, sus amigos, sus empleados. Termino con Filipenses 3:12. Vamos a terminar con Filipenses 3:12. El apóstol Pablo sin duda es una persona que para todos nosotros es una persona que trabajó incansablemente. ¿Por qué? Por algo. Algo era su clave. Algo era la clave de su perseverancia, de su éxito. Y este pasaje nos habla de ello y retomamos lo que dijimos en todo ese sentido. Necesitamos tener algo claro en nuestras vidas, un propósito bien claro, hermanos, para estar agradando a Dios, viviendo en obediencia y siendo útiles. Fíjense lo que dice Pablo y ojalá puedan recibir este énfasis que Pablo nos da, ojalá pueda transmitir, dice el apóstol Pablo. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esforzándome, esperando alcanzar aquello, fíjense bien, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Es decir, hay una razón por la cual Cristo me alcanzó y dice Pablo, yo no es que lo haya conseguido ni que sea perfecto, pero sigo adelante, sigo esforzándome, sigo con mis ojos en la meta, sigo alcanzando o tratando de alcanzar el propósito por el cual Jesús me alcanzó a mí.
Pablo. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, de lo que estorba, de las turbulencias invisibles o visibles, me olvido de todo, porque hay una cosa que vale la pena, que está delante, Pablo, parafraseando, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, levantándome cada mañana más temprano, perseverando en el propósito que Dios puso en mi vida, luchando contra las turbulencias, discerniendo, estando en sintonía con tu palabra, entendiendo los tiempos, esforzándome, dice Pablo, para alcanzar lo que está delante, avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo utiliza otra ilustración, no la del piloto, sino la de un competidor. Para ganar el premio, el esfuerzo, eso cambia mi vida. Yo voy a ganar el premio en la competencia. Mi alimentación cambia, mi estilo de vida cambia, lo que duermo cambia, lo que hago cambia. Todo, me deshago de ello, me despojo de lo que me estorba para ganar ese premio. Soy un competidor, hago ejercicio, ya soy un competidor. Todos los días hago la estrategia, corro, avanzo, peleo, lucho, me abstengo. Todo por algo, para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, para llegar a la meta, tomar el premio llamamiento que es Cristo, Dios nuestro. Hermanos, es triste que no tengamos ese arrojo, esa perseverancia, esa claridad, ese incentivo de servir al Señor, de luchar contra los apetitos de la carne, de despojarnos incluso de aquello que no es malo, pero que nos distrae, que toma nuestro corazón. Nosotros no tenemos claros, hermanos, para qué venimos los domingos, para qué venimos los miércoles, para qué estamos en el camino, qué Dios quiere de mí. Hermanos, no hay mayor insatisfacción que no entender el propósito de Dios para mí. Roguemos al Señor que nos dé esa claridad. Todos nosotros somos pilotos que llevamos a las personas a través de un avión del Evangelio, sirviéndoles, amándoles, con acciones perseverantes de genuino servicio. No confíen en proselitistas de la iglesia, no. Es amarlos de verdad. Eso es nuestra vocación. Les pido que cada día ustedes estén caminando, no que vayan alcanzado, que seamos perfectos, pero que estemos caminando hacia adelante, que entendamos para lo que fuimos llamados, que es caminar hacia allá, a la santidad, el camino angosto, el sacrificio, el negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y eso es lo que nos moverá y nos dará en un momento la batalla, la victoria. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Algunos de nosotros cansados, otros tristes, otros enfermos, pero lo que no queremos estar es, Señor, es sin propósito. Queremos tener claro para lo cual fuimos llamados. Somos tus siervos, somos tus hijos. No queremos cansarnos de hacer el bien. No queremos dejar de perseverar en lo que sabemos que es bueno. La ruta que tú trazaste para tus hijos, ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos a entender lo que implica la gran comisión. No solamente es salir una vez a predicar un evangelio, sino que es comunicarlo, encarnarlo día a día, en el trabajo, con los amigos, en la oficina, en la escuela, en la casa, en todos lados, en nuestra misma conciencia. Ayúdanos, Señor, a que el evangelio encarne en nuestras vidas, a tener la autoridad, a entender las turbulencias, a sobrepasarlas, que ya, Señor, después de un tiempo entendamos que vamos a enfrentar turbulencia, pero después de la turbulencia viene la meta, viene el destino, viene el propósito y vale la pena terminar esos mundos que tú nos has llamado a construir. Vale la pena trabajar, Señor, que ayudes, que nos ayudes en este mundo tan difícil. Ayúdanos en estos momentos a entender lo que estamos viviendo, a prepararnos para las zonas de turbulencias que se puedan venir por esta situación del COVID. Queremos disponer nuestros corazones y nuestras vidas para servirte a ti, para construir, para poner ladrillo tras ladrillo
de la oración y de la acción. Ayúdanos, Señor. Fortalece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.